¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial: cómo dominar el izaje de cargas de forma segura. Analizaremos paso a paso la integración de normativas y procedimientos para que cada operación sea un éxito, con cero incidentes. La prevención y el cumplimiento son la clave de todo. Miren, este es nuestro mapa para hoy. Bien sencillo. Primero, las reglas del juego. Segundo, cómo revisar el equipo a fondo. Tercero, el lenguaje universal de las señales. Cuarto, el plan de acción detallado. Y cerramos con la regla que nadie, absolutamente nadie, puede olvidar. Bueno, empecemos por lo más básico, pero a la vez lo más importante. Cada vez que una carga se eleva, el nivel de responsabilidad es enorme. Aquí no hay espacio para improvisar. Todo, absolutamente todo, nace de una base sólida: conocer y entender las normas que nos protegen. Y bueno, aquí arranca todo. Antes de siquiera pensar en mover un tornillo o encender un motor, tenemos que tener bien claro cuál es el marco legal que nos rige. Y ojo, no son sugerencias, son las reglas inquebrantables para una maniobra segura. Piénsenlo como un escudo con varias capas. Tenemos la circular, que nos marca la cancha; la resolución 24.0, que es un pilar histórico en seguridad; los procedimientos internos como el PR-12, que detallan el cómo lo hacemos nosotros; y todo esto alineado con estándares mundiales como ASM y OSHA. Es un blindaje completo. Listo. Ya vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica, a lo tangible. La primera acción que podemos tomar para evitar un desastre es una inspección minuciosa. Es, sin duda, nuestra primera y más poderosa línea de defensa. Pero, ¿qué significa realmente inspección preoperacional? No es darle una miradita rápida al equipo. Es una revisión sistemática, pieza por pieza, que el operador tiene la obligación de hacer antes de empezar. Es su responsabilidad y es el primer filtro para detectar un problema a tiempo. Hablemos de una pieza que, si falla, todo se viene abajo, literalmente. El gancho. Es el último eslabón entre la máquina y la carga. Por eso su estado, su integridad, simplemente no se discute. Tiene que estar perfecto. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que ese gancho está al 100%? No basta con mirarlo. Son 3 niveles de defensa. Primero, claro, la inspección visual, buscando lo obvio. Segundo, y esto es clave, la tecnología, ensayos no destructivos con luz negra para encontrar esas microfisuras invisibles que son una bomba de tiempo. Y tercero, algo tan básico pero vital como chequear que el pestillo de seguridad funcione. Miren esta imagen, porque es súper clara. Ilustra otro punto fundamental: la estabilidad. No se trata solo de sacar los estabilizadores y ya. La clave está en cómo se apoyan en las almohadillas. Una mala posición, como en los ejemplos del no, crea puntos de presión peligrosos. La base tiene que ser firme, pareja y bien distribuida. Muy bien, ya revisamos lo mecánico, lo visible. Ahora vamos a la parte inteligente, al guardián silencioso de la operación, al que yo llamo el cerebro de seguridad de la grúa. El indicador de momento de carga, o LMI, es el copiloto electrónico del operador. No solo mide cuánto peso se está levantando, hace algo mucho más complejo. Lo compara en tiempo real con el ángulo y el largo de la pluma para saber si la operación es segura. Si nos acercamos a un límite peligroso, nos avisa. Es la tecnología que nos salva de los errores humanos. Perfecto. El equipo está chequeado. La tecnología nos cuida, pero falta el factor humano. Y para que el equipo humano trabaje como una orquesta, se necesita un lenguaje común, un idioma claro, preciso y que todo el mundo entienda. Vamos con las señales. Empecemos. Brazo extendido, pulgar hacia arriba. Simple, ¿verdad? Esto es subir pluma. Sin confusiones, directo al punto. El movimiento opuesto es igual de intuitivo. Mismo brazo extendido, pero ahora con el pulgar hacia abajo. El operador sabe al instante que tiene que bajar la pluma. Aquí se pone más interesante combinando dos acciones. Un pulgar arriba le dice sube la pluma, y al mismo tiempo la otra mano se abre y cierra para indicar baja la carga. La precisión en la señal se traduce en precisión en el movimiento. Y esta
Esta es la señal que todos deben conocer, la más importante. Brazo extendido, palma abierta hacia abajo. Significa parar. Y lo fundamental es que cualquier persona que vea un peligro puede hacerla, y el operador está obligado a detener todo de inmediato. Ok, equipo listo, comunicación dominada. ¿Ahora qué? Ahora lo juntamos todo en un documento, en un plan maestro. El plan de izaje es nuestro guión, nuestro plano para que la operación salga perfecta. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo pasamos de tener todas las piezas a garantizar que el rompecabezas se arme sin problemas, sin sorpresas? La respuesta está en seguir un proceso riguroso. Y la respuesta está aquí. Es una receta de 7 pasos, probada y comprobada por el Consejo Colombiano de Seguridad. Empezamos con la charla, para que todos estén en la misma página. Analizamos riesgos, delimitamos el área, hacemos el plan formal, tramitamos permisos y verificamos todo. Seguir estos pasos es caminar por el sendero seguro. Ya vimos las reglas, el equipo, cómo comunicarnos y cómo planificar, pero si tuvieran que quedarse con una sola cosa, una sola idea de todo esto, tendría que ser la siguiente. Y quiero que esto quede grabado a fuego. No es un consejo, no es una buena práctica. Es la regla de oro. La que no se dobla, la que no se rompe, jamás. Y ahí está, negro sobre blanco sacado directamente de la ley, del artículo 390. Prohibición absoluta. Esto significa que nunca, por ningún motivo, nadie puede caminar o quedarse parado debajo de una carga que está en el aire. Esa zona es una zona estéril, una zona prohibida. Este es el principio que salva vidas. Así que, al final del día, después de todos los cálculos, los planes y las inspecciones, nunca hay que olvidar esto. La maniobra más compleja, la más crítica y, sin duda, la más importante que vamos a realizar siempre es la maniobra de la seguridad. En una maniobra de izaje, todo pasa muy rápido. Cada movimiento es clave y la seguridad no es una opción. Por eso, desde Transportes y Servicios Génesis, queremos analizar a fondo ese elemento que de verdad puede hacer la diferencia: el equipo de protección personal, el famoso EPP. A ver, empecemos por lo más importante. Hay que entender bien este concepto. El EPP es la última barrera. ¿Qué significa esto? Que cuando los procedimientos, las máquinas o los controles fallan, esto es lo único que se interpone entre una persona y un accidente grave. No es solo un casco o unos guantes, es literalmente la última línea de defensa. Bueno, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a profundizar en por qué el EPP es la última barrera. Luego, pasamos a lo esencial: visibilidad y estabilidad. De ahí al equipo específico para la maniobra. Tocaremos un punto importantísimo sobre el sonido y la protección auditiva. Y cerramos con lo que une todo: el compromiso de cada uno. Entremos en materia. A ver, por más que planeemos todo a la perfección, el riesgo siempre está ahí, es parte del trabajo. Y es justo en ese momento, cuando el peligro no se puede eliminar por completo, que el EPP se convierte en ese escudo personal. Es la defensa final. Y esto no es opcional, ¿eh? La resolución 24800 es muy clara. Es una responsabilidad compartida. Por un lado, la empresa, Génesis, tiene la obligación de dar el equipo adecuado. Pero por otro, está la responsabilidad de cada persona de usarlo, y de usarlo bien, de cuidarlo, y de levantar la mano si algo no está en perfectas condiciones. Es un trabajo en equipo. Y esa responsabilidad arranca desde antes de empezar la jornada. La inspección del equipo no puede ser algo que se hace de vez en cuando. Tiene que ser un hábito, casi un ritual de todos los días. Un equipo que está dañado no sirve, y usarlo es un riesgo que simplemente no podemos correr. Perfecto. Ahora pasemos a los cimientos, a lo básico que nos protege. Vamos a hablar de ese equipo que nos mantiene visibles y con los pies bien puestos sobre la tierra. Son las bases de una operación segura. Pensemos en el uniforme no como ropa, sino como la primera capa de seguridad. Esas cintas reflectivas no están de adorno, ¿eh? Son como un faro que le dice a todo el mundo: aquí estoy. Ser visto es fundamental. Y la razón es muy simple, pero muy poderosa. En un área llena de máquinas pesadas y en movimiento, no ser visto es el mayor peligro de todos. El operador de la grúa, los camiones, todos necesitan ubicar al aparejador, al rigger, en todo momento. No hay margen de error. La seguridad también empieza desde el suelo.
El calzado de seguridad es clave. Por un lado, te protege los pies de un aplastamiento con la puntera de acero y por otro, la suela antideslizante evita resbalones y caídas, que son súper comunes en terrenos irregulares. Te protege por arriba y por abajo. Muy bien, ya cubrimos la base. Ahora vamos a meternos de lleno en la zona de acción. Hablemos del equipo específico que se necesita justo ahí, en el corazón de la maniobra de izaje. En plena maniobra, los riesgos vienen de todos lados. El casco es tu única protección contra un gancho que se balancea, una eslinga que se tensa de golpe, o peor, algo que se cae. Y los ojos, bueno, están expuestos a todo, polvo, partículas. Las gafas de seguridad no son negociables. Ahora vamos a hablar de una de las herramientas de protección más importantes y que a veces se nos olvida. Es lo que protege nuestras propias herramientas de trabajo, las manos. Que esto quede bien claro. Para el aparejador, los guantes antiimpacto son vitales. No hay otra palabra. Las manos son con lo que trabajamos, con lo que nos ganamos la vida. Estos guantes son la armadura que las protege de golpes, machucones y cortes. La diferencia es enorme. Ok, pasemos a un tema que es un poco más complejo, que requiere pensarle un poquito más, la protección auditiva. Porque a veces la seguridad no se trata solo de ponerse algo, sino de saber cuándo ponérselo. Y aquí un error puede crear un riesgo nuevo. Aquí va la pregunta del millón. ¿Deberíamos usar protección para los oídos todo el tiempo? Uno pensaría que sí, ¿no? Que más protección siempre es mejor. Pero ojo, en seguridad las respuestas que parecen obvias no siempre son las correctas. Y la respuesta no es una opinión, es un dato. 85 decibeles. Ese es el número mágico. Si el ruido está por encima de eso, la protección es obligatoria, sí o sí. Pero si está por debajo, usarla puede ser contraproducente. ¿Y por qué es un riesgo? Porque usar protectores auditivos cuando no se necesitan es como aislarse en una burbuja. Te impide escuchar una alarma, un grito de advertencia, una instrucción clave del operador. En este trabajo, la comunicación salva vidas, y esa comunicación es visual, con las señales, y auditiva, directa. No podemos bloquearla. Y para cerrar, vamos a hablar del elemento más importante de todos en este sistema de seguridad, la persona. Porque de nada sirve tener el mejor equipo del mundo si no existe un compromiso real de usarlo. Al final, la seguridad es una decisión personal. Y este compromiso se resume en 3 acciones bien sencillas pero súper poderosas. Primero, inspeccionar el equipo, siempre, antes de usarlo. Segundo, usarlo bien, todo el tiempo que dure la maniobra. Y tercero, reportar cualquier falla o daño, pero al momento, no después, no mañana, en este instante. Al final de todo, la seguridad no está en un manual, ni en el equipo guardado en una bodega. Está en la cabeza de cada persona. Es una decisión que se toma a cada minuto, en cada jornada. La seguridad no es cosa de suerte, es una elección consciente. La pregunta es, ¿cuál es la elección de cada uno de nosotros? ¿Alguna vez han pensado lo que implica levantar toneladas y toneladas de maquinaria con la precisión de un cirujano? Suena como una verdadera hazaña, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a desmenuzar el protocolo que hace que esta operación de altísimo riesgo se convierta en una maniobra controlada y sobre todo segura. Y no es magia, es un procedimiento muy estricto que vamos a analizar paso a paso. Miren, cuando vemos una grúa trabajando, lo primero que se nos viene a la mente es la potencia. Pero el verdadero poder aquí no está en el motor, sino en el método, en el proceso. Detrás de una imagen como esta hay horas y horas de planificación y un procedimiento donde nada, absolutamente nada, se deja al azar. Cada movimiento está calculado y cada riesgo anticipado. Bien, nuestro recorrido se va a dividir en 5 etapas clave. Primero, vamos a hablar de riesgo y responsabilidad. Luego, nos metemos de lleno en la planificación. Después, vemos cómo es la ejecución, que es toda precisión. Le sigue el cierre de la operación y para rematar, las reglas de oro que son innegociables. Empecemos por el principio, como debe ser. Antes de que la grúa siquiera encienda el motor, hay que entender perfectamente qué es lo que está en juego. Esto no se trata solo de mover algo pesado de un punto A a un punto B. Es una cuestión de responsabilidad y de riesgo calculado. A ver, todo este procedimiento tiene un doble objetivo, que no se puede separar. Por un lado, claro, está la calidad y la eficiencia del trabajo, pero por el otro, y al mismo nivel de importancia, está la seguridad y la prevención. La idea es crear un entorno estandarizado donde la operación salga perfecta y la gente esté protegida. Ambas cosas, siempre.
Y miren esta tabla, porque nos muestra sin rodeos cuál es el peligro máximo, el volcamiento. Y el riesgo asociado es brutal, fatalidad, lesiones graves. Aquí no hay margen de error. Por eso, el control clave, que es seguir el procedimiento al pie de la letra, no es una recomendación. Es la única forma de garantizar que al final del día todos regresen a casa. Ahora sí entramos en la fase de planificación. Aquí, en esta etapa, es donde se construyen los cimientos de una operación segura. Se podría decir que el éxito del izaje se decide en el papel, mucho antes de que la carga se despegue siquiera 1 centímetro del suelo. En esta operación tenemos 2 protagonistas principales. El primero, por supuesto, es el operador de grúa. Es la persona certificada que está a los mandos de la máquina. Digamos que es el cerebro y los brazos de la operación. Y el segundo protagonista, su contraparte en tierra, es el aparejador, también conocido como rigger. Él es los ojos y los oídos en el terreno. Es quien dirige cada movimiento con señales y se asegura de que la carga esté bien preparada. La comunicación entre ellos dos tiene que ser perfecta. Ok, antes de mover nada, hay 3 documentos que son sagrados. Primero, el análisis seguro de trabajo, el AST, para identificar cada peligro. Segundo, el permiso de trabajo, que es la luz verde oficial para empezar. Y tercero, el plan de izaje, que es, digamos, el guión detallado de toda la maniobra. Esto no es papeleo, es el mapa que nos va a guiar para hacer un trabajo seguro. La primera línea de defensa es, sin duda, la inspección del operador. Antes de empezar, él debe revisar su máquina de arriba a abajo, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La estructura, los sistemas, todo, absolutamente todo, tiene que estar en perfecto estado para evitar cualquier fallo inesperado. Y así es como se ve esto en el mundo real. No se trata solo de ver la grúa, ojo. Es una inspección de 360 grados del sitio. Se analiza el terreno, se buscan obstáculos, cables, se evalúa el espacio. Este es el primer filtro para que no haya sorpresas. Y por su lado, el aparejador tiene su propia inspección crítica, los aparejos. Eslingas, estrobos, grilletes. Cada uno de estos elementos es un eslabón en la cadena de seguridad. Si uno falla, todo lo demás falla. Así que tienen que ser los correctos para la carga y, por supuesto, estar en perfecto estado. Bueno, planificación completa. Inspecciones listas. Llegó la hora de la verdad. Entramos en la fase de ejecución, donde cada movimiento tiene que ser milimétricamente preciso y la comunicación, pues, tiene que ser clarísima. El montaje de la grúa es una ciencia exacta, no se hace al tanteo. Paso 1. La posición tiene que ser estratégica. Paso 2. Identificar cualquier riesgo del entorno como líneas eléctricas o terreno inestable. Paso 3. Los estabilizadores se extienden al 100%. Y paso 4. La nivelación tiene que ser perfecta. Cada paso es un escudo contra un riesgo. Hay una frase en el procedimiento que lo resume todo, de verdad. Debe existir total coordinación. Esto no es un trabajo de una sola persona. Es una coreografía perfecta donde el error de uno pone en riesgo a todos. La responsabilidad aquí es 100% compartida. Y esta es la forma en que se comunican. Las señales manuales son el idioma oficial del izaje. Son universales, súper claras y eliminan cualquier malentendido que podría ocurrir, por ejemplo, con una radio en un lugar con mucho ruido. Justo antes de que la carga se eleve, hay una última pausa obligatoria, la reunión preoperacional. Es el momento de que todos estén en la misma página. Se repasa el plan, se confirman los roles y, lo más importante, todos memorizan cuál es la señal de parada de emergencia. Porque en esta operación, cualquiera tiene el poder y la responsabilidad de detenerlo todo si ve un peligro. A ver, que la carga llegue a su destino no quiere decir que el trabajo se acabó. Para nada. La fase de cierre es igual de importante para garantizar que el área quede segura y que el equipo esté listo para la próxima tarea. El cierre es como hacer todo a la inversa, pero con el mismo cuidado. Se desamarra la carga y los aparejos se vuelven a inspeccionar por si hubo algún daño. Luego se asegura la grúa, se recogen los estabilizadores con la misma precaución, se limpia y ordena el área y finalmente se cierra el permiso de trabajo. Ahí el ciclo se completa oficialmente. Y bueno, para terminar, llegamos a las reglas de oro. Pensemos en esto como los mandamientos del izaje seguro, los principios que nunca, pero nunca, se pueden negociar.
Son simples pero súper poderosas. Nunca, jamás, pararse debajo de una carga suspendida. Obvio, ¿no? Usar máximo el 75% de la capacidad de la grúa para tener siempre un margen. No operar si llueve o hay mucho viento. Nunca dejar una carga colgada sin supervisión. Es como dejar una bomba de tiempo. Y por último, que no haya nadie que no tenga que estar en el área. Menos gente, menos riesgo. Después de haber visto todo este proceso, desde los papeles hasta las reglas de oro, pues surge una pregunta bastante lógica, ¿no? Con tantos y tantos pasos, ¿cuál de todos es el más crítico? La respuesta es simple, pero muy contundente. Todos. En una maniobra de alto riesgo como esta, no hay pasos pequeños. La seguridad es una cadena donde cada eslabón, desde una firma en un papel hasta una señal con la mano, tiene exactamente el mismo peso. Porque aquí, el eslabón más débil no es una pieza de metal, es un paso que se salta.